La primera vez que mis hijos lo llamaron papá, el techo de la primaria se estaba cayendo. No fue en una fiesta elegante, no fue frente a una corte de ricos, no fue en una boda, no fue en una gala navideña con luces bonitas y copas de champaña. Fue entre cubetas para la lluvia, colchones húmedos, lámparas de emergencia y el olor a sal revuelta con lodo, cuando Puerto Lumbre estaba medio hundido por la tormenta, y yo tenía las manos llenas de sangre que no sabía si era mía o del niño que acababa de sacar de debajo de una banca rota. Y aún así, entre todo ese desastre, yo escuché clarito la voz de León. Papá, acá. El mundo se detuvo. No por ternura, no al principio. Por terror. Porque León no le estaba hablando a cualquier hombre. No estaba confundiendo un gesto amable con cariño infantil. No estaba buscando una palabra cómoda para un desconocido. Le estaba hablando a Emiliano Ruiz. El alfa que me rechazó 6 años antes, el hombre al que amé como un imbécil, el mismo que eligió poder, apellido y obediencia por encima de mí, y me dejó solo justo antes de que descubriera que llevaba 2 vidas latiendo dentro del cuerpo. Y ahora, en medio del agua, del viento y del miedo, mi hijo lo estaba llamando papá. Yo debería empezar esta historia desde el principio. Pero la verdad es que todo lo importante en mi vida empezó a romperse mucho antes de esa tormenta. Mucho antes de los gemelos, mucho antes del rechazo, mucho antes de que Emiliano regresara a mi mundo oliendo a lluvia médica, café frío y arrepentimiento. Empezó el día en que lo conocí y cometí el error más caro de mi vida. Confundir la manera en que un hombre te mira cuando te necesita, con la manera en que te va a mirar cuando tenga que elegir. Mi nombre es Simón Aguirre, soy Omega y esta es la historia de cómo el alfa que me negó delante de todos terminó oyendo a nuestros hijos llamarlo papá cuando ya era demasiado tarde para fingir que yo no había existido. Conocí a Emiliano en una sala de archivo que olía a papel mojado, desinfectante cítrico y electricidad vieja. Yo tenía 24 años y trabajaba como técnico de restauración olfativa en el Archivo Clínico de Monterreal. Suena elegante, pero en realidad significaba pasar horas entre estantes rescatando expedientes dañados, catalogando rastros químicos y armando rutas de olor para que peritos, médicos y jueces pudieran reconstruir contextos sin depender solo de la memoria visual. Sí, en nuestro mundo las memorias no viven solo en la cabeza. También viven en los tejidos, en los espacios, en la forma en que un cuarto conserva el aroma de una pelea aunque ya no quede nadie adentro. Un Omega con entrenamiento podía leer eso. No adivinar vidas como un mago, pero sí distinguir miedo de rutina, violencia de accidente, presencia íntima de paso casual. Yo era bueno en eso. Demasiado bueno, según mi supervisor, incómodamente bueno, según ciertos médicos que preferían expedientes más fáciles de esconder. Emiliano llegó una tarde de agosto como representante del Hospital San Jerónimo, enviado para revisar una cadena de custodia ligada a un lote de estabilizadores feromonales neonatales. Yo sabía quién era antes de que se presentara. Todo Monterreal sabía quién era Emiliano Ruiz. Hijo del doctor Arturo Ruiz, director del hospital privado más influyente de la ciudad, nieto de una estirpe de alfas médicos que habían convertido la palabra prestigio en una religión brillante, seco, obsesivo, uno de esos hombres que crecen con la espalda tan recta que parece que desde niños les prohibieron doblarse por cualquier emoción. Y aún así, lo primero que pensé al verlo no fue que guapo. Fue que cansado. Llevaba la bata abierta, las mangas remangadas, el cabello un poco desordenado como si se hubiera pasado una mano demasiadas veces y los ojos oscuros de alguien que ya llevaba varias noches durmiendo a medias. Su aroma alfa era fuerte, sí, pero nada ostentoso. Cedro limpio, metal, un toque tenue de menta amarga. Más control que despliegue. Simón Aguirre, dijo, leyendo mi gafete. Me dijeron que usted era el encargado de la sección 6. Me dijeron mal, respondí sin levantar mucho la vista del escáner. Soy el encargado de que no me desordenen la sección 6. Lo escuché hacer una pausa. Eso sonó a amenaza. Lo era. Silencio. Luego una risa breve, casi imperceptible pero real. Esa fue la primera grieta. Empezamos a vernos por trabajo, después por casualidades sospechosamente repetidas, luego por voluntad. Yo le explicaba cómo una cuna vacía podía seguir oliendo a pánico aunque el expediente dijera alta estable. Él me hablaba de neonatos con crisis de regulación, de bebés alfas que entraban en hipersensibilidad por protocolos mal diseñados, de omegas primerizos a los que trataban como incubadoras con ansiedad y no como personas aterradas sosteniendo una vida nueva. Lo admiré primero por eso. No por el apellido, no por lo guapo, no por el poder.
Lo admiré porque miraba a los pacientes como si todavía fueran humanos incluso cuando el sistema ya solo los contaba por resultados. Y luego me enamoré por cosas más pequeñas. Por cómo me dejaba el café en el borde izquierdo del escritorio porque notó que yo siempre tomaba con la mano contraria, por cómo se quitaba el reloj antes de revisar un expediente delicado, por cómo, la primera vez que me vio saturado por una ruta de olor demasiado violenta, no me tocó de golpe ni me llenó de palabras. Solo abrió la ventana, me alcanzó agua y bajó su propio tono alfa hasta volver el cuarto habitable. La primera vez que me besó fue en el estacionamiento del archivo, de noche, después de una jornada de 14 horas que olía a sueño roto, polvo húmedo y cansancio colectivo. Ni siquiera lo planeamos. Estábamos discutiendo sobre un caso. Yo defendía que cierta alteración en los reactivos no era error de laboratorio, sino manipulación dirigida. Él decía que sin pruebas era irresponsable acusar a un hospital completo. Yo le dije que los hombres como él siempre creen que la prudencia es neutralidad cuando les conviene. Se quedó callado, me miró fijo y dijo, «No eres prudente tú, ¿verdad? No cuando ya olí suficiente mentira». Y entonces me besó, como si se le hubiera roto algo, como si llevara semanas pensando en eso y se hubiera cansado de comportarse. Yo debí salir corriendo. En vez de eso, le agarré el cuello con una mano y le devolví el beso como si le estuviera cobrando interés acumulado. Nos hicimos novios 3 meses después, aunque la palabra nos quedaba rara. Emiliano tenía 31. Yo 25. Él venía de un mundo donde los alfas de su familia se emparejaban por conveniencia. Yo venía de uno donde los omegas aprendíamos muy pronto a detectar cuánto cariño podíamos pedir sin convertirnos en carga. No fue una historia fácil desde el principio. Fue una historia buena. Y por eso dolió tanto. Nuestro matrimonio no empezó con una propuesta espectacular. Empezó con un apagón. Se había ido la luz en media colonia por una falla en transformadores. Estábamos en mi departamento, el primero donde realmente vivimos algo parecido a una rutina. Era una caja mínima arriba de una tlapalería, con tuberías que sonaban como si alguien viviera dentro de las paredes, pero tenía 2 ventanas grandes y un techo donde entraba el sol en diagonal durante la tarde. A Emiliano le gustaba porque decía que ahí sí podía oler el día cambiando. Yo cocinaba espagueti espantoso, él picaba pan para disimular, afuera llovía. De pronto se fue la luz, y con ella el ventilador, el ruido del refri y la música que yo tenía puesta. El departamento se quedó tan callado que se escuchó la lluvia contra la lámina de negocio de abajo como si estuviera cayendo dentro. Yo solté un quejido. ¡Qué horror! Se me va a echar a perder todo. Emiliano prendió la linterna del celular. La dejó sobre la mesa. No todo. Ay, no empieces. ¿Qué? Esa voz. La voz de cuando quieres decir algo importante sin avisar. Él sonrió apenas. Te conozco demasiado. Ese es mi trabajo. Se quedó viéndome un rato. A la luz pobre del celular tenía la cara distinta. Menos doctor. Menos Ruiz. Más hombre. Más cansancio honesto. Más ganas de quedarse. Menos muro. Simón, dijo entonces. Si yo te pidiera que te mudaras a una casa mejor, dirías que no porque no quieres deberme nada. Si te pidiera que renunciaras al archivo y te fueras conmigo a cualquier otro estado, también dirías que no porque no ibas a dejar que mi apellido te pagara la vida. Hasta ahora, sí, asintió. Entonces te voy a proponer algo más complicado. Se metió la mano al bolsillo de la chamarra. Yo pensé que iba a sacar una llave o una carta o alguna tontería útil. Sacó un anillo sencillo. Plata. Nada grandioso. Claramente comprado a último momento o escondido desde hace días. Nunca supe cuál. Cásate conmigo, dijo. No para que dejes de ser tú. Para que por fin tenga permiso de construir alrededor de ti. Todavía hoy. Después de todo, esa frase puede partirme en dos. Porque ese fue siempre su talento más peligroso. Saber decir la verdad exacta cuando todavía la sentía. Nos casamos por civil 4 meses después, sin fiesta grande. Sin su padre, sin casi nadie de su familia. Mi hermana fue un amigo suyo del hospital, una beta compañera mía del archivo que lloró más que yo, y un juez malhumorado que olía a cigarros escondidos y prisa. Después comimos tacos parados en una esquina porque Emiliano dijo que los restaurantes estaban llenos y honestamente, no necesitábamos más ceremonia. Yo iba con el acta doblada en la mochila y el anillo todavía sintiéndose raro en la mano. ¿Ya? Pregunté, mirando el tráfico. ¿Así de simple? Él me dio un beso en la sien. No, lo difícil viene después. Tenía razón. Los primeros 2 años fueron felices de una manera poco espectacular.
Y eso, ahora que lo pienso, fue lo que más amé. No teníamos lujo, no teníamos tiempo, no teníamos aprobación. Pero teníamos vida compartida. Él aprendió a dormir con el ruido de mis ventiladores viejos. Yo aprendí a identificar, por la forma exacta en que dejaba las llaves, si había tenido una guardia insoportable o simplemente estaba cansado. Hicimos una lista de lugares a los que queríamos ir cuando hubiera tiempo. Aunque nunca había tiempo, adoptamos a Tinta, un perro viejo que duró poco con nosotros, pero nos obligó a aprender ternura logística. Hablábamos de tener hijos algún día, siempre en futuro cómodo, como si el mundo fuera a sentarse a esperarnos. A veces Emiliano me decía que yo era el único lugar donde no se sentía observado. Yo le decía que eso era romántico y un poco enfermo. Él respondía que ambas cosas podían coexistir. Fui feliz. De verdad. Y tal vez esa es la peor parte de cualquier caída. No duele solo lo que te hicieron. Duele también el nivel exacto de felicidad que existió antes. Porque te obliga a aceptar que no todo fue mentira. Que sí hubo amor. Y que aún así no bastó. El principio del fin olía a laboratorio estéril y miedo tapado con perfume caro. Yo ya llevaba meses siguiendo irregularidades en los expedientes de estabilizadores feromonales para neonatos. No era mi caso oficial, pero algo no cuadraba. Había registros limpios con rastros sucios, informes cerrados demasiado rápido, patrones repetidos de reactividad severa en bebés omega nacidos en ciertas clínicas tercerizadas ligadas al conglomerado médico Ruiz Salvatierra. Sí, el hospital de la familia de Emiliano. Al principio me negué a pensarlo. Después ya no pude. Porque el olor no miente. Miente la gente, mienten los papeles, mienten las juntas, mienten los abogados. Pero no el rastro de un cuarto donde alguien suplicó, no la acidez de una bata usada junto a una incubadora que tuvo pánico, no el residuo químico de un lote adulterado que nunca debió acercarse a un recién nacido. Armé una carpeta paralela, fechas, reactivos, coincidencias, notas cruzadas. No le dije nada a Emiliano durante semanas. No por desconfianza. Por miedo. Miedo de que lo negara. Miedo de ensuciar algo entre nosotros que todavía era limpio. Miedo de descubrir que amar a un hombre con apellido grande significaba, tarde o temprano, oler la podredumbre del techo bajo el que había crecido. Pero una noche, después de ver otro reporte manipulado, ya no pude más. Lo esperé despierto hasta las 2 de la mañana. Entró al departamento oliendo a lluvia, cansancio y desinfectante hospitalario. Me vio en la cocina con la carpeta abierta, y supo al instante que algo estaba mal. ¿Qué pasó? No respondí con rodeos. Tu hospital está encubriendo daño neonatal. Nunca olvidaré su cara. No fue incredulidad inmediata, fue cansancio, una especie de horror preventivo. Dejó las llaves, se acercó despacio, miró la carpeta. Pasó una página. Luego otra, su respiración cambió. ¿De dónde sacaste esto? Del mismo lugar de donde saco mi sueldo. Del trabajo. Simón. No me digas Simón con esa voz. No ahorita. Levantó la vista hacia mí. Todavía no sabemos exactamente qué significa. Yo sí. No. Tú sabes que algo está mal. Pero no sabes quién lo autorizó. ¿Y eso te tranquiliza? Apretó la mandíbula. Me importa no acusar sin sostén. A mí me importa que hay bebés entrando en desregulación, y alguien lo está maquillando para proteger un contrato. Esa noche discutimos como nunca antes. Yo no quería solo que me creyera. Quería que actuara. Él no quería negar la posibilidad, pero tampoco estaba dispuesto a incendiar su apellido con una carpeta armada fuera de protocolo. Me pidió 48 horas. Dijo que iba a revisar por dentro. Que si había algo, lo sacaría él mismo. Quise confiar. Dios sabe que quise. Porque aún en ese momento, con el pecho ardiéndome de rabia, yo seguía viéndolo como al hombre que me había elegido bajo una lluvia estúpida y me había pedido construir alrededor de mí. Le di las 48 horas. Nunca debí. 2 días después, todo explotó. No metafóricamente, administrativamente, y a veces eso hace más daño. Mi acceso al archivo fue suspendido por irregularidades de manejo. Mi supervisor dejó de contestarme. 2 agentes de auditoría interna del hospital acudieron al archivo con una orden de revisión especial y salieron con cajas que solo contenían la mitad de lo que yo había reunido. Cuando fui a buscar a Emiliano, ya había una reunión del consejo en curso. No pude entrar. Esperé afuera 1 hora. Luego 2. Al final salió el padre de Emiliano primero. Arturo Ruiz. Alfa puro. Traje perfecto. Olor a sándalo seco y control. Me miró como se mira una mancha en una bata prestada. Mi hijo no podrá verte hoy. No vengo a verlo como su hijo.
Vengo a verlo como médico implicado. Su boca casi sonrió. Qué tragedia tan común la de los omegas, que creen entender demasiado rápido estructuras que no les corresponden. Todavía hoy me arrepiento de no haberle estampado la carpeta en la cara. ¿Dónde está Emiliano? Haciendo lo correcto. Esa frase me dio frío. Lo correcto. 3 horas después lo vi en la transmisión pública del hospital. No a puerta cerrada, no en privado, en una sala blanca, frente a prensa médica, consejeros y cámaras. Emiliano Ruiz, mi esposo, estaba sentado junto a su padre y la directora de ensayos clínicos. Lo llamaron como subdirector de respuesta neonatal y próximo candidato a la Coordinación General de Investigación. Le preguntaron por las denuncias internas, por la filtración anónima, por un supuesto conflicto de interés con personal técnico del archivo. Y él, con la espalda recta, la voz limpia y el apellido bien puesto, dijo: no existe relación personal ni profesional relevante que comprometa mi criterio. Las acusaciones del técnico Simón Aguirre son parciales, emocionalmente inestables y no representan evidencia verificable de sabotaje institucional. El mundo se me fue del cuerpo. No dijo mi esposo, no dijo mi pareja, no dijo está equivocado, pero lo escucharemos. Dijo técnico, parcial, emocionalmente inestable. Me borró de 3 maneras en una sola frase. El consejo abrió una investigación contra mí. Y él se quedó ahí, respirando como si nada. Después supe lo demás. Que el padre lo había puesto contra la pared. Que si no se alineaba, perdía su candidatura, la unidad neonatal que estaba construyendo, acceso a pacientes, becas, recursos, todo. Que le juraron una auditoría interna limpia. Que dijeron que protegerlo a él era la única forma de luego corregir por dentro. Pero ese día yo no sabía nada de eso. Lo único que sabía era lo que había visto. Mi alfa, mi esposo, el hombre que conocía hasta la forma en que yo me acomodaba el suéter cuando estaba ansioso, había elegido una mesa larga, cámaras y poder. Y yo me quedé del otro lado del vidrio. No lo enfrenté esa noche. No contesté sus llamadas, no le abrí cuando fue al departamento, no quise oír su explicación mientras todavía olía a conferencia. Recogí ropa, guardé documentos, metí el anillo en una caja, vomité 2 veces del puro nudo. A la mañana siguiente me encontró mi hermana Alma, sentada en el piso de la cocina, rodeado de bolsas de plástico y silencio. ¿Qué hizo?, preguntó. Ni siquiera tuve que explicarlo. Alma nunca confió del todo en Emiliano. No porque lo odiara, sino porque decía que había hombres demasiado entrenados para parecer correctos incluso cuando se están rompiendo por dentro, y que esos son peligrosos para la gente que ama de frente. Me negó, dije al fin. Alma se agachó a mi lado. No me abrazó de inmediato, eso le agradecí siempre. ¿Te mintió?, preguntó. Lo pensé. No sé si me mintió antes o ayer fue cuando dijo la verdad. Mi hermana cerró los ojos un segundo. Eso duele peor. Sí, duele peor cuando el problema no es que nunca te hayan querido, sino que sí te quisieron, pero no lo suficiente como para sostenerte cuando empezó a costar. Me fui del departamento ese mismo día. No por teatro, por supervivencia. Me refugié en la casa de Alma una semana. Emiliano mandó mensajes, correos, audios. No contesté nada. Finalmente llegó uno que decía solo: necesito verte. No es lo que piensas. Déjame explicarlo antes de que sea irreversible. Lo odié por esa última palabra. Como si la irreversibilidad fuera algo que yo estuviera creando por irme, y no algo que él había activado al elegirme menos delante de todos. Aún así, fui. No porque quisiera perdonarlo, porque necesitaba verlo con mis propios ojos y decidir si el hombre con el que me casé seguía en alguna parte. Nos vimos en una casa vieja del centro que usaban como sede alterna para reuniones médicas privadas. La ironía me enfermó. Todavía me citaba en lugares donde otros hombres decidían cosas. Emiliano estaba solo. Sin bata, sin apellido tan visible, sin padre. Tenía la cara hecha pedazos por dentro. Apenas me vio. Dio un paso. Simón. No. Levanté la mano. No me toques. Se detuvo en seco. Qué extraño, pensé después, que incluso en ese momento me obedeciera. Escúchame 5 minutos, dijo. Si después de eso quieres irte, te vas. Lo miré, tenía ojeras, la camisa arrugada, el olor vuelto puro desgaste. 5 minutos. Pensé, 5 minutos de debía o me debía. Habla. Emiliano tragó saliva. La auditoría ya está abierta. Mi padre quería cerrar todo de inmediato y culparte por filtración. Si yo salía públicamente a defenderte como mi esposo, anulaban cualquier revisión interna,
Lo convertían en escándalo conyugal y barrían el caso como vendetta personal. Lo que hice fue proteger la posibilidad de sacar pruebas reales. Lo observé sin expresión. ¿Y cómo me protegiste exactamente llamándome emocionalmente inestable frente a la prensa? Le tembló la mandíbula. No pensé que fuera a sonar así. Solté una risa seca. Ah, bueno. Menos mal. Simón. No. Tú escucha ahora. Di un paso hacia él. No me importa que hayas tenido una estrategia. No me importa si en tu cabeza era temporal. No me importa si mañana ibas a llegar con 20 carpetas y una confesión de tu padre. Tú me borraste. Borraste lo que soy para ti. Lo hiciste sabiendo exactamente qué palabras iban a pegarme donde más duele. Emiliano respiró hondo, intentando no subir el tono alfa. Lo noté. Siempre lo notaba. No te borré. ¿No? Entonces dime quién soy. Silencio. Nos sostuvimos la mirada varios segundos. Yo supe en el instante exacto en que lo perdió. No porque no supiera la respuesta. La sabía. Pero medirla contra lo que estaba dispuesto a arriesgar en ese momento lo quebró. Y eligió. Otra vez. No decirla. No pronunció esposo, no pronunció amor, no pronunció casa. Supe entonces que no importaba si en una semana, un mes o un año me iba a traer toda la verdad del mundo. El daño real ya estaba hecho. Eso pensé. Susurré. Me di la vuelta. Simón, por favor. Y entonces ocurrió lo único verdaderamente melodramático de toda esa escena. Me mareé. No bonito, no teatral. Feo. La habitación giró. El estómago se me trepó a la garganta y tuve que apoyar una mano en la pared para no caer. Emiliano reaccionó por instinto. Me sostuvo el codo. Yo quise quitármelo de encima, pero el siguiente mareo me dobló peor. ¿Qué te pasa?, preguntó, alarmado. No me toques. Estás pálido. ¿Comiste? Vete al demonio. Vomité en el baño 5 minutos después, mientras él golpeaba la puerta con esa mezcla infame de médico y esposo que ya no sabía si me correspondía. Me negué a salir hasta que se cayó. No supe qué era entonces. Estrés, pensé, agotamiento, rabia. 2 días después, un análisis simple me cambió la vida. Estaba embarazado. De gemelos. No se lo dije. Sé que hay gente que va a juzgarme por eso. Que va a decir que un hombre tiene derecho a saber, que la paternidad no se oculta, que mis hijos merecían otra historia. Tal vez. Pero en ese momento yo no estaba tomando una decisión teórica. Estaba sangrando una concreta. El hombre que debía haber sido mi primer refugio ya había demostrado que, puesto entre yo y su ascenso, podía pronunciarme como si fuera un empleado cualquiera al que convenía sacrificar. ¿De verdad iba a poner en sus manos, o peor, en las de su familia, la noticia de que yo llevaba 2 herederos de su línea en el cuerpo? No, no podía. No confié. Y cuando el amor ya no te deja confiar, no importa cuántos restos bonitos queden. Ya estás saliendo de la casa, aunque todavía estés adentro. Alma fue la primera en saberlo. Lloró más que yo. Luego me abrazó tan fuerte que me sacó el aire. Nos vamos, dijo. ¿A dónde? A donde tu exmarido no huela antes que tú. Terminamos en Puerto Lumbre 2 semanas después. Un pueblo costero al sur. Más sal que glamour. Más viento que dinero. Alma consiguió trabajo en una cooperativa pesquera como administradora. Yo entré primero en una biblioteca comunitaria catalogando archivos y luego, gracias a una directora beta con corazón de contrabando, empecé a levantar un pequeño proyecto de radio local y archivo oral para niños desplazados por tormentas. No era una gran carrera. Era una vida. Y a veces la dignidad empieza justo ahí, en dejar de perseguir la idea de futuro que una vez construiste con otro para aceptar la forma más pequeña, más torpe y más respirable de seguir. El embarazo fue duro. Los gemelos al principio olían a pura incertidumbre. Una mezcla tenue, todavía sin casta definida, pero con pulsos dobles que alteraba mi sistema a horarios ridículos. Había mañanas en que no soportaba el olor del pan. Otras en que lloraba porque el viento del puerto me recordaba el desinfectante frío de ciertos pasillos del Hospital San Jerónimo. Alma me encontró una vez dormido en el piso con un ladrillo de queso en la mano y una radio prendida a las 3 de la mañana. Esto ya es grave, me dijo. Lo sé. Lo extrañas a él o la vida que tenías. Me quedé pensando demasiado tiempo. Sí. Ella soltó una risa breve y triste. Respuesta de cobarde profesional. No tengo licencia, pero sí práctica. No fue fácil soltarlo. Eso también quiero decirlo. No desperté un día libre. No me curé por distancia. No me salvó automáticamente la maternidad omega, ni la costa, ni el sacrificio.
Hubo noches en que soñaba que Emiliano llegaba al hospital cuando mis hijos nacían y me decía que ahora sí me veía. Otras en que lo odiaba despierto, con una claridad casi elegante. Otras en que lo justificaba tanto que me daban ganas de escupirme en el espejo. Parí a los gemelos un martes de tormenta. ¿Cómo no? León salió primero, furioso. Langcestrón. Aroma en formación pero ya con un filo alfa evidente, como si hubiera traído los codos por delante desde el útero. Tomás llegó 9 minutos después. Más callado, más observador, con un olor suave que años después entendimos como omega. 2 corazones. 2 respiraciones. 2 pequeñas traiciones a mi decisión de seguir sintiéndome solo. Cuando me los pusieron encima por primera vez, tuve una revelación ridícula. Se parecían a Emiliano incluso antes de parecerse a nadie. No en la cara, eso tardó, pero sí en la forma de cerrar la mano. En el pliegue entre ceja y nariz cuando algo les incomodaba. En la manera inquietantemente seria de León mirando las luces, como si ya estuviera evaluando sistemas. Lloré, no por Emiliano, por mí, porque entendí que a partir de ese momento lo iba a recordar toda la vida no solo por lo que me hizo, sino por lo que había dejado vivo. Y eso era una condena rarísima. Criar gemelos siendo mega soltero en un puerto golpeado por tormentas no es romántico. Es agotador, es caro, es ridículo y a veces, si tienes suerte, también es hermoso. León era tormenta desde bebé. Todo lo sentía a lo grande. Hambre grande, risa grande, rabia grande, sustos enormes. Cuando empezó a perfilarse como alfa, antes incluso de que los médicos lo confirmaran, ya tenía esa tensión eléctrica de los niños que nacen queriendo proteger aunque todavía no sepan ni ponerse los zapatos bien. Tomás era distinto. Más suave en la entrada, más profundo en la permanencia. No lloraba mucho, pero cuando se le llenaban los ojos era como si se le desbordara el mundo completo. Se pegaba a mi cuello cuando algo olía demasiado fuerte. Tenía un oído increíble para las inflexiones y un talento raro para notar el dolor de otros antes de que se nombrara. Los dos heredaron de Emiliano la mirada fija cuando querían respuestas. Eso fue, por años, un castigo doméstico muy eficaz. Nunca les mentí, pero tampoco les conté la versión sanguinaria. No les dije, su padre me negó delante de cámaras para proteger su apellido. No les dije, los hombres pueden jurarte construir alrededor de ti y después usar un podio para demoler la casa. No les dije, cada vez que uno de ustedes frunce la boca como me da ganas de aventar una taza. Les dije lo que podía sostener sin envenenarme. Que su papá era médico, que era muy bueno cuidando cuando nadie lo estaba mirando, que le gustaba quemar ligeramente las tortillas y luego negarlo, que trabajaba con bebés y con corazones, que había cosas complicadas entre nosotros y por eso no estaba con nosotros. ¿Nos quiere?, preguntó Tomás una noche, cuando tenían 4. La pregunta llegó mientras yo les cortaba uvas porque ya me habían metido suficiente miedo con videos sobre atragantamiento. No supe qué hacer con el cuchillo. Creo que sí, respondí al final. León, que siempre era más frontal, cruzó los brazos. Entonces está menso. Solté una carcajada tan repentina que casi lloré. Sí, dije. Un poco sí. Con los años, dejaron de preguntar diario. Los niños también aprenden dónde duele la casa. Yo empecé a contarles historias en la radio comunitaria. Primero porque la directora necesitaba llenar media hora nocturna para familias refugiadas por tormentas. Luego porque se volvió ritual. Todos los jueves, a las 8, yo leía cuentos sobre faros, barcos, constelaciones, pescadores, niños que no sabían si eran valientes pero igual ayudaban, padres que se perdían y a veces encontraban el camino de regreso. Nunca hablaba de nosotros directamente, pero sí, ahora lo sé, les fui construyendo un lenguaje. Uno donde las personas podían equivocarse sin dejar de existir. Uno donde volver no borraba el daño, pero tampoco lo hacía imposible todo. Uno donde la palabra papá no tenía que significar perfección para tener peso. Y mientras tanto, lejos de Monterreal, Emiliano se fue volviendo un rumor. Al principio me llegaban noticias indirectas, que la auditoría en Ruiz Salvatierra había escalado, que hubo sanciones, que el director de ensayos clínicos había caído, que Arturo Ruiz se retiró antes de tiempo por salud, que Emiliano renunció a la candidatura interna. Luego nada. Me enteré años después, por un médico rural de paso, que andaba trabajando en brigadas móviles del sur, sobre todo en zonas costeras golpeadas por inundaciones, haciendo pediatría de crisis y medicina comunitaria. Pensé que era castigo autoimpuesto. O huida con bata. No pregunté más. Algunos amores no se superan dejando de mirar atrás.
Se sobreviven aprendiendo a no voltear cada vez que el mundo huele parecido. Yo iba sobreviviendo. A mi manera, con radio, sal, niños, turnos larguísimos, noches malas y dos criaturas que corrían como si el tiempo fuera una carrera personal. Hasta que llegó la tormenta Isela. Y con ella, él. Puerto Lumbre ya conocía el lenguaje del agua mala. Sabíamos cuando los vientos dejaban de ser lluvia y se volvían aviso. Sabíamos poner cinta en ventanas, subir cajas a los estantes altos, envolver documentos en plástico, llenar cubetas, mover colchones, marcar a los viejos que se negaban a evacuar porque esa casa ya ha visto peores. Pero Isela vino distinta. Más pesada, más lenta, más rencorosa. Llevaba 3 días lloviendo cuando habilitaron la primaria del barrio norte como refugio temporal. Yo fui porque siempre iba. La biblioteca había prestado mantas, la radio estaba transmitiendo instrucciones y Alma estaba coordinando una cocina comunitaria con otras mujeres del puerto. León y Tomás estaban conmigo. Ya tenían 6 años. Ya eran demasiado rápidos para el miedo y demasiado pequeños para entender cuánto se estaba jugando de verdad. A las 7 de la noche llegó la brigada médica estatal. Traían lodo hasta las rodillas, mochilas térmicas, botiquines de crisis y cara de gente que llevaba horas viendo techos desprendidos y cuerpos hipotérmicos. Yo estaba acomodando a una niña con fiebre cuando escuché una voz al fondo del salón decir: «Necesito un área seca, luz estable y a alguien que ya tenga identificados a los niños sensibles a saturación». Se me heló el cuerpo. No porque la voz fuera fuerte, porque la reconocí antes de aceptar que era posible. Levanté la cabeza. Y ahí estaba Emiliano Ruiz. Más delgado, más moreno, más gastado, con el cabello más corto, una barba que antes no usaba y el mismo maldito hábito de pararse como si incluso el cansancio pudiera alinearse por respeto. Traía una chamarra naranja de brigada, botas llenas de agua y una caja térmica en la mano izquierda. Por un segundo pensé que mi cuerpo había inventado la visión a partir del estrés. Pero entonces giró la cara, me vio, y su expresión dejó clarísimo que no era imaginación de nadie. El mundo no se detuvo bonito. Se volvió torpe. Los sonidos llegaron raro, como a través de una cubeta. El salón seguía lleno de gente, niños llorando, radios, lluvia, pasos, pero entre él y yo se abrió esa clase de silencio que solo existe cuando el pasado se presenta sin avisar y encima viene vestido de utilidad pública. «Simón», dijo. Mi nombre en su voz seguía siendo peligroso. No avancé. Tampoco huí. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hacer algo estúpido, un niño empezó a convulsionar cerca del pizarrón. Todo el salón explotó en gritos. Emiliano reaccionó primero. Siempre fue así. «Necesito espacio», ordenó, soltando la caja en el piso. «Tú, la chamarra azul. Apaga esa lámpara de frente. Simón, ven conmigo». Yo ya me estaba moviendo antes de pensar. Odié que mi cuerpo todavía supiera trabajar con el suyo. Nos arrodillamos junto al niño. Olor a fiebre, saturación, adrenalina, pañal húmedo. Identifiqué enseguida el problema: sobrecarga sensorial, probable descompensación por miedo y asma maltratada. Emiliano me pidió datos con una rapidez clínica que me despertó años de memoria muscular. Edad, 5. Casta, omega probable, sin confirmación. Detonantes, luz, ruido, olor fuerte. ¿Ya comió? No sé. Nuestras voces encajaron como una herramienta vieja que nunca debió seguir funcionando y, sin embargo, funcionaba. Estabilizamos al niño en menos de 4 minutos. Cuando levanté la vista, León y Tomás estaban al otro extremo del salón, observándonos como si vieran una película que de pronto empezaba a explicarse sola. No hubo tiempo de nada más. El techo del pasillo norte cedió 5 minutos después. Primero un trueno raro, luego un crujido, luego agua entrando donde no debía. La primaria entera se volvió un animal asustado. Gritos. Sillas arrastradas. Una maestra llamando nombres. Niños corriendo. El generador fallando y volviendo. Yo busqué a mis hijos con la mirada y vi, con un terror que todavía me sube a la garganta al recordarlo, que Tomás había quedado del lado del pasillo inundado mientras León intentaba llegar a él. «Tomás». No sé si grité o me partí. Corrí. Emiliano también. Las bancas se movían con el agua. Una parte del plafón cayó entre nosotros y el pasillo se llenó de polvo húmedo. Perdí de vista a Tomás un segundo. El peor segundo de mi vida. Luego lo vi, chiquito, pegado a la pared, ojos enormes, intentando no llorar porque su hermano le gritaba que no se moviera.
Llegué primero a León. Lo agarré del suéter. No avances. Tomás está allá. Ya sé. Otro golpe. Otra pieza del techo. Y entonces Emiliano hizo lo que siempre hizo mejor que nadie. Decidió en medio del caos como si el miedo no pudiera tocarle las manos. Me pasó una cuerda de rescate. Toma a León y no te sueltes. Emiliano. Hazlo, Simón. Se metió al agua. Yo vi su cuerpo moverse entre pupitres, lodo y cables como si toda su vida hubiera estado hecha para llegar justo a ese tipo de desastre. Llegó a Tomás, lo levantó de un solo movimiento, se cubrió con el hombro cuando cayó una varilla de plafón, y volvió hacia nosotros mientras el agua le golpeaba las rodillas. Tomás lo rodeó del cuello con una desesperación muda. Emiliano se lo pasó primero a León. Agárralo bien. León lo tomó, temblando. Yo jalé la cuerda, un paso, otro. Cuando al fin cruzamos al área seca, me fallaron las piernas. Caí de rodillas con los dos niños encima, revisándolos al mismo tiempo, oliendo terror, polvo, humedad, vida. Tomás lloró ahora sí. León no, él solo respiraba duro, tratando de ser grande. Emiliano se agachó frente a ellos, a mi lado, sin saber todavía, quizá, que estaba mirando exactamente. «¡Ey!», dijo, a la altura de sus ojos, sin voz de autoridad falsa. «Ya pasó. Respiren conmigo. 1, 2. Otra vez». León lo miró fijo, Tomás también. Fue una de esas escenas pequeñas que después entiendes como bisagra. Porque los dos niños, que nunca antes habían visto a ese hombre, dejaron de temblar al mismo tiempo. No completamente, pero sí lo suficiente para que el miedo cambiara de forma. Tomás respiró como Emiliano le marcó. León dejó de apretar los puños. Y entonces, con la lógica brutal y limpia que solo tienen los niños, León dijo: «Papá, Tommy ya está respirando mejor». El salón entero siguió moviéndose. La tormenta siguió golpeando. Yo seguí arrodillado. Emiliano siguió congelado frente a mis hijos. Pero para mí, durante un segundo, no existió nada más. No sé quién se quebró primero. Si él, si yo, si el mundo. Tomás, todavía colgado del suéter de su hermano, miró a Emiliano con los ojos rojos y añadió en voz chiquita: «Sí, y papá». No porque lo reconociera racionalmente, no porque yo les hubiera enseñado una foto, no porque alguien se los dijera, sino porque en ese instante, en la forma en que los miró, los sostuvo y bajó el miedo a su tamaño. Algo en ellos hizo una asociación tan antigua que me dio vértigo. El padre como refugio, el hombre que llega cuando el techo se cae, la voz frente a la que el cuerpo deja de huir. «Papá». Emiliano me miró entonces. Yo no tenía cara. Debía tener puro dolor. No hablamos. No hacía falta. Los dos supimos que ya no había manera de mantener el pasado como un tema entre adultos. Ya respiraba con nombres propios. Ya corría por el salón con tenis mojados y pánico reciente. Ya nos había llamado papá. Esa noche no dormimos. Nadie en la primaria durmió, en realidad. Pero nosotros menos. León y Tomás terminaron envueltos en cobijas sobre dos colchonetas juntitas. Tomás, saturado, se quedó dormido con la mano en mi cuello. León luchó contra el sueño casi una hora porque tenía que vigilar que no se volviera a caer el techo. Finalmente se quedó frito con el ceño fruncido. Emiliano siguió en el área médica improvisada toda la madrugada. Yo traté de mantener distancia. No por dignidad, porque si me acercaba demasiado, iba a recordar demasiadas cosas a la vez. La manera en que trabajaba cuando estaba asustado, cómo movía los frascos de suero, cómo se remangaba, cómo se volvía más amable cuanto más cansado estaba. A las 4:15 me encontró afuera del aula 2, apoyado en una pared, con un vaso de café soluble que sabía a agua insultada. No venía como alfa mío, ni como ex ni como héroe. Venía como hombre pidiendo permiso para pararse cerca. ¿Puedo? Miré el suelo. Ya estás aquí. Se quedó a 1 metro exacto, siempre supo calcular mi espacio mejor que yo. La lluvia seguía. El puerto olía a cables mojados, diésel, sal y miedo masticado. «Son míos», dijo al fin. No fue pregunta. «Sí». Nada en su cara gritó. Nada se volvió melodrama. Otra vez. Lo peor de Emiliano siempre fue que el dolor le entraba hondo y silencioso. «¿Desde cuándo lo sabes?» Volteé. «Qué pregunta tan estúpida». «Desde antes de nacer». Cerró los ojos un segundo. «No. Perdón. Quise decir, ¿cuándo supiste que no me lo dirías?» Ahí sí me dolió distinto. Porque había la pregunta verdadera debajo. «¿Cuándo dejaste de confiar tanto?»
Solté aire por la nariz. El mismo día que me negaste frente a la prensa. Esa sí le pegó visible. Miró hacia el salón donde dormían los niños. Se parecen a mí. Demasiado para mi gusto. Una exhalación breve. Casi risa. Leo me miró como yo miraba a mi padre cuando estaba enojado. Sí, te odio por eso también. Volvió a quedar silencio. Luego dijo algo que no esperaba. No vine a reclamarte nada. Lo miré. Más te vale. Lo digo en serio. Apretó la mandíbula. No tengo ningún derecho a preguntarte por qué me ocultaste esto. Ya sé exactamente por qué. Yo hice el escenario donde eso fue lo más seguro para ti. Todavía si lo pienso me duele esa frase, porque revela el tipo exacto de hombre que siempre fue. El que a veces entiende perfecto el daño, solo demasiado tarde. Entonces no preguntes, dije. Asintió. No voy a hacerlo. Se pasó una mano por la barba, exhausto. Pero si necesito decirte algo aunque no me perdones en esta vida. No respondí. Él siguió. Después de aquella conferencia, sí abrí la auditoría. Sí hundí a mi padre. Sí saqué lo que se pudo. Y también perdí casi todo lo demás. No te lo digo para que me disculpes. Te lo digo porque me odiaría menos si al menos supieras que no me quedé con lo que elegí sobre ti. Esa frase me enojó más de lo que debería. ¿Quieres una medalla porque tu castigo llegó tarde? Me sostuvo la mirada sin defenderse. No, quiero que sepas que estar sin ustedes no fue una versión elegante de seguir. Ah, ahí estaba. Sin ustedes. No sin ti. No sin lo que teníamos. Sin ustedes. Miré otra vez al salón. No uses a mis hijos para entrar por donde yo ya cerré. No estoy tratando de entrar. Entonces, ¿qué quieres, Emiliano? Tardó demasiado en contestar. Después, con voz muy baja, dijo. Quiero aprender a estar cerca de ellos sin arrancarte nada más. Y eso, maldita sea, fue lo primero verdaderamente correcto que dijo en 6 años. Los días siguientes fueron una tregua extraña. La tormenta tardó una semana completa en dejar al puerto. La brigada estatal se quedó 9 días. Emiliano, por razones prácticas y por esa maldita mezcla de vocación y culpa, terminó asignado específicamente a nuestro sector. Niños sensibles, regulación post-estrés, apoyo a familias desplazadas. Yo no podía sacarlo del pueblo, tampoco quería hacerle una escena frente a los niños, así que lo único posible era convivir. O sobrevivir conviviendo. León lo adoptó con una velocidad irritante. No como reemplazo mío. No como figura milagrosa. Simplemente lo observó 2 días. Vio cómo levantaba cajas sin pedir aplausos. Cómo se agachaba para explicar inyecciones a los niños antes de picarlos. Cómo reparó una radio de mano con cinta aislante y una paciencia que yo no sabía que tenía. Y decidió que ese hombre pertenecía a una categoría importante. Tomás fue más lento. Se acercaba y se iba. Lo estudiaba como si fuera una canción conocida tocada por un instrumento nuevo. A veces se le quedaba muy quieto al lado, oliéndolo casi sin disimular. Eso Emiliano lo notó enseguida. ¿Está bien, sí? Me preguntó una tarde, señalando apenas a Tomás, que estaba dormido en una silla junto a él. Yo miré a mi hijo, luego a él. Si se despierta mal, no intentes tocarlo de golpe. Asintió. Tomás se había quedado dormido oyendo a Emiliano leer instrucciones de suero en voz baja. Cuando un portazo lo sobresaltó, abrió los ojos espantado, levantó una mano a ciegas y la puso directo sobre la muñeca de Emiliano. No sobre mí, sobre él. Yo lo vi todo. Emiliano se quedó inmóvil, como si supiera que cualquier cosa brusca rompería algo delicadísimo. Tomás respiró 2 veces. 3. Luego volvió a acomodarse. Papá, murmuró dormido. Se me hizo pedazos algo muy raro adentro. Porque esa vez no fue confusión del caos, fue sueño. Sueño verdadero, desarmado, donde el cuerpo llama desde la parte más honda. Emiliano levantó la mirada hacia mí. Sus ojos ya estaban húmedos. Yo aparté la vista. No por crueldad, porque si lo miraba demasiado, iba a empezar a concederle humanidad justo en un punto donde todavía necesitaba protegerme. Por las noches, cuando los niños dormían, él a veces se quedaba ayudando a cerrar el área médica. Una de esas noches me encontró acomodando frascos en la biblioteca temporal del refugio. Sigues ordenando por temperatura antes que por color. No levanté la vista. Y tú sigues entrando como si no hubiera puertas. Se acercó un poco. Encontré una libreta en la mochila de León. Tiene dibujos del mar, de la radio, y uno mío. Ahora sí lo miré. Y sacó con cuidado una hoja doblada del bolsillo. Me la extendió.
Era un dibujo hecho con crayones húmedos. Yo, claramente más flaco de lo real. Tomás como una nube con piernas. León con dientes exagerados. Y Emiliano, altísimo, cargando una caja de botellas de agua. Arriba había escrito, con letras al revés en algunas partes: mi papa del agua. Se me cerró la garganta. No por ternura solamente. Por rabia también. Porque la vida a veces tiene un humor espantoso. Te devuelve a un hombre cuando ya no sabes si verlo como castigo, regalo o ruido estructural. No le dije que me dijera así, murmuró Emiliano. Ya sé. No quiero ocupar un lugar que tú no. Lo corté. No termines esa frase. No lo reduzcas a una cuestión de permisos nobles. Como si esto fuera una custodia emocional, y no una bomba. Él guardó silencio. Yo dejé la hoja sobre la mesa. No estoy celoso de que ellos te quieran, dije al fin, sorprendiéndome con mi propia honestidad. Estoy furioso de que una parte de mí siga deseando que eso me haga feliz. Emiliano bajó la mirada. A mí me hace feliz y me rompe al mismo tiempo. Nos quedamos callados. Después preguntó, muy despacio, ¿tiene mis ojos? Solté una risa cansada. Desafortunadamente, sí. Sobre todo cuando te están desobedeciendo. Esa vez sí sonrió con algo de verdad. Y por un segundo absurdo, ridículo, peligroso. Parecimos la familia que nunca nos permitimos ser. Eso fue lo que más miedo me dio. El secreto que faltaba salió por culpa de una fiebre. Tomás se enfermó al 10º día. No grave al principio, pero los niños omega en desarrollo pueden descompensarse más rápido después de eventos extremos, sobre todo si ya traen sensibilidad alta. Empezó con escalofríos, luego el olor cambió, luego la fiebre subió demasiado en muy poco tiempo. Emiliano lo revisó primero en el refugio. Su cara cambió enseguida. Necesito hacerle una prueba de compatibilidad glandular. Sentí el estómago caerme. ¿Por qué? No me respondió como médico que tranquiliza familias. Me respondió como alguien que ya intuía más de lo que quería decir. Porque hay un patrón de desregulación mixta. No es común. Si sale lo que creo, necesito saber si tiene línea de respuesta espejada. Yo sabía exactamente qué significaba eso. Algunas compatibilidades padre-hijo entre alfas y omegas generan respuestas reflejo específicas ante estrés, fiebre y saturación feromonal. No son prueba de paternidad legal, pero sí una pista biológica muy fina. Hazla, dije. No quería, pero la verdad es que en ese punto ya no estábamos protegiendo secretos. Estábamos intentando bajar una fiebre. La prueba tardó 20 minutos. 20 minutos en que Tomás lloró bajito con la cara pegada a mi cuello. León daba vueltas como un animalito enjaulado y Emiliano no dejó de trabajar ni un segundo, aunque el olor de su ansiedad llenaba el aula médica como un recuerdo en combustión. Cuando el resultado se marcó, no hizo falta que nadie hablara. Compatibilidad espejo. Altísima. Emiliano se quedó mirando la tira reactiva como si la palabra padre hubiera tomado forma química frente a sus ojos. León fue el primero en romper el silencio. ¿Si eres? Dios. Nadie le había explicado la ciencia, no hacía falta. Los niños saben cuando los adultos están respirando alrededor de una verdad grande. Emiliano se agachó lentamente hasta quedar a su altura. Lo vi luchar contra 100 respuestas a la vez. La correcta, la legal, la emocional, la cobarde. Vi al hombre que una vez escogió mal frente a la prensa quedarse quieto justo en el borde de otra decisión. Sí, dijo al fin. Sí soy. Tomás, ardiendo en fiebre, abrió los ojos apenas. ¿Entonces si eras papá desde antes? Yo tuve que sentarme. Emiliano no. Él se mantuvo ahí, de rodillas, mirándolos como si el suelo hubiera decidido moverse pero él ya no quisiera huir. Sí, repitió, con la voz rota. Desde antes. León cruzó los brazos. ¿Y por qué llegaste tan tarde? Esa pregunta sí lo quebró. No por espectacular, por justa. Porque no había ningún término médico, ninguna estrategia política, ninguna historia complicada que pudiera volver esa pregunta menos simple. ¿Por qué llegaste tan tarde? Yo pensé, absurdamente, que se iba a defender, que iba a decir algo adulto sobre errores, circunstancias, protección, pasado. No lo hizo. Se tragó el orgullo entero y respondió lo único que podía salvarle un poco el alma. Porque me equivoqué horrible. León lo miró varios segundos. Luego asintió, como si evaluara honestidad más que excusa. Bueno, dijo. Pero ya no te tardes si Tommy se siente feo. Y volvió a mirar a su hermano. Tomás, medio delirando,
Estiró una mano hacia Emiliano. Él la tomó como si le hubieran ofrecido algo sagrado. Yo miré al techo porque si seguía mirando esa escena, iba a empezar a perdonar cosas que todavía no sabía dónde guardar. Emiliano se quedó después de que la brigada se fue. No porque yo se lo pidiera, no porque los niños se lo suplicaran, no porque de pronto tuviéramos una música de fondo diciéndonos que el amor lo puede todo. Se quedó porque pidió una extensión voluntaria con medicina comunitaria, renunció a su siguiente asignación, se alquiló un cuarto arriba de la farmacia del pueblo y empezó a presentarse cada mañana a ayudar donde hiciera falta. Con la clínica, con la radio, con techos, con inventarios, con el señor Isauro, que odiaba a los doctores pero aceptó que ese alfa alto por lo menos carga costales sin lloriquear. No me pidió volver, no me pidió perdón diario, no me pidió una familia inmediata. Hizo algo más difícil. Se volvió constante. Eso, para mí, era más peligroso que cualquier declaración. Porque el problema nunca fue que Emiliano no supiera sentir. El problema fue si sabía permanecer cuando ya no había premio detrás. Los niños lo adoraron a su manera. León lo convirtió en referencia física para todo. Papá, ¿me ayudas a subir esto? Papá, si corro así estoy rápido. Papá, los alfas adultos también se espantan o nomás fingen raro. Tomás fue más secreto. Se le sentaba al lado mientras yo transmitía. Le acercaba hojas con dibujos. Le preguntaba cosas imposibles antes de dormir. ¿Cómo sabías que el techo iba a caer? Tú también oyes el mar cuando no está haciendo ruido. Papá se te siente nuevo o viejo. A esa última pregunta, Emiliano volteó a buscarme. Yo fingí estar muy ocupado con unos cables. También empezaron a parecérsele más. No físicamente. Eso ya estaba claro. Hablo de gestos. León comenzó a morderse la mejilla por dentro cuando calculaba. Tomás empezó a tocar tazas y frascos antes de usarlos, como si necesitara medirles el peso con la yema de los dedos. Los dos fruncían igual la nariz cuando algo olía mal. Yo estaba atrapado en una forma rarísima de duelo inverso. No estaba perdiéndolo, lo estaba viendo repartirse de nuevo por mi casa. Una noche, después de dejar a los niños dormidos, lo encontré arreglando el soporte oxidado de la antena de la radio en la azotea. El puerto estaba callado, la tormenta ya era memoria reciente, el mar, desde ahí, olía a calma sospechosa. No tienes que hacer eso, le dije. Sin dejar de apretar la llave inglesa, respondió. Ya sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Se quedó pensándolo. Después se limpió las manos en el pantalón y me miró de frente. Porque 6 años atrás confundí amar con merecer. Pensé que si primero conseguía cierto lugar, cierto peso, cierto poder, después ya iba a saber sostenerte bien. Y ahora entiendo que sostener no era la recompensa de haberte elegido. Era la elección misma. Odié que esa frase me llegara tan hondo. Qué conveniente volverte sabio cuando ya hay 2 niños llamándote papá, murmuré. Asintió. Sí, por eso no te pido crédito. Te pido tiempo. Me crucé de brazos. No sé si tengo tanto. No te estoy pidiendo que me esperes. Te estoy diciendo que yo sí voy a hacerlo. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no resuelve nada, pero deja la verdad en medio para que los dos la respiren. No puedo darte una respuesta ahorita, dije al fin. No vine a cobrarla ahorita. Bajé la mirada. Maldito. Seguía teniendo esa forma de no invadir que me movía el piso justo donde yo quería endurecerme. No te perdoné, le recordé. Ya lo sé. Y todavía pienso en aquella conferencia y se me revuelve todo. A mí también. Y si vuelves a elegirme menos, no me vas a dejar solo. Me vas a dejar con 2 niños que ya te abrieron la puerta. Su cara cambió ahí. Se volvió más grave, más adulta, menos esperanzada y más responsable. Entonces no tengo derecho a fallar igual. No dije sí, no dije vuelve, no dije te extraño. Pero tampoco me fui de la azotea. Nos quedamos ahí un rato, oliendo el mar y las posibilidades rotas, como 2 hombres que ya no tenían edad para fingir que el amor sin estructura se sostiene solo. El problema de los pueblos chicos es que la vida íntima dura poco antes de convertirse en tema colectivo. A las 3 semanas, todo Puerto Lumbres sabía que el doctor alto de la brigada era el padre de mis hijos. A las 4, la mitad del puerto ya tenía opinión sobre si yo debía darle otra chance y la otra mitad sobre si los hombres de ciudad siempre regresan cuando ya están hechos pedazos. Yo quería ahorcarlos a todos. Emiliano lo manejó mejor que yo. No se defendía, no se anunciaba, no se apropiaba de nada. Si alguien preguntaba, decía solo: estoy aprendiendo a hacerme cargo sin estorbar. Qué frase tan insufriblemente correcta.
Mientras tanto, Monterreal decidió regresar por él. No físicamente al principio. Por carta. Luego por abogado. Luego por su madre. No veía a Mariana Ruiz desde antes del embarazo. A veces pensaba que si alguna vez reaparecía iba a sentir un odio claro, lineal. En cambio sentía algo mucho más viejo y cansado. Prevención. Llegó a Puerto Lumbre con lentes oscuros, zapatos carísimos y un perfume que intentaba oler a sobriedad pero seguía oliendo a control. Alma, bendita sea, la dejó pasar solo porque quería ver qué cara ponía cuando viera a los gemelos corriendo por la casa como si el ADN pudiera ladrar. No la decepcionaron. León abrió la puerta. La miró de arriba a abajo. Y gritó hacia adentro. Papá. Vino una señora importante y enojada. Yo casi me atraganto de risa en la cocina. Mariana entró rígida como un contrato. Sus ojos me encontraron primero. Luego a Emiliano, que estaba sentado en el piso ayudando a Tomás a armar un faro de cartón. Luego a los niños. Pude olerle el golpe. No esperaba tanto parecido, nadie está realmente listo para eso. Vine a hablar contigo, le dijo a su hijo. Emiliano ni siquiera se levantó de inmediato. Estoy ocupado. ¿Qué hijo de su?